Otra cosa es que el decrecimiento nosotros entendemos que será feminista o no será, ¿no? O sea, no podemos volver a construir nada como hemos hecho siempre, dejando el 50% de la población fuera. Entonces, ahí hay un análisis que hace toda la economía feminista y hay un análisis que hace sobre todo también la gente del ecofeminismo que nosotros asumimos no como parte nuestra, sino como si nosotros fuéramos parte de ello, ¿no? O sea, no queremos subsumirlo en nosotros, sino de alguna manera adherirnos a esas ideas que tienen que ver pues, con la invisibilización del trabajo de los cuidados, que tienen que ver con todo aquello del trabajo reproductivo, que tienen que ver pues, con todo aquello que está invisibilizado, ¿no? Y que luego si acaso hablaremos también un poco más. Luego el decrecimiento, hombre, a pesar de su nombre, no excluye todo tipo de crecimiento en el sentido clásico. Es decir, nosotros cuando hablamos de decrecimiento es obvio que no estamos, siempre propugnamos el crecimiento en algunos sectores. Estamos hablando de agroecología, estamos hablando de agricultura ecológica, estamos hablando de un montón de cosas que obviamente van a tener que crecer. Y sobre todo, estamos propugnando el crecimiento en lo que tiene que ver con el aspecto relacional, con el aspecto humano, con el aspecto de intercambios sociales, ¿no? Y por último, y hablando del término, bueno, pues, como dicen los franceses, el decrecimiento es un término obus, es un término que si acaso puede que no sea muy pedagógico, pero es un término que sirve para poner bastante en cuestión el estado de cosas y la situación en la que nos encontramos. Entonces, mientras esa palabra, no es que no tengo pinza, lo siento, hago lo que puedo. Entonces, mientras nos sirva la palabra, pues la vamos a seguir utilizando. Pero tampoco hacemos, yo creo que tenemos que hacer una batalla especial por el tema del término, ¿no? Entonces, mientras nos sirva, lo usaremos. Bueno, otra cosa es un poquito la visión del decrecimiento en relación a la crisis. No os voy a contar otra vez cómo se ve la crisis. Yo creo que tenemos más o menos tenemos una visión relativamente parecida, yo creo, casi todos los movimientos transformadores. Yo sí que creo que hay igual algún puntito en el que no sé si nosotros diferimos o le damos otro matiz o le damos otra vuelta y a lo mejor estamos equivocados, pero bueno, es un poco nuestra visión, ¿no? Y es que, hombre, está claro que el capitalismo como tal lleva escrito la crisis en sus genes y los procesos de acumulación, destrucción, para luego volver a generar una supuesta riqueza para repartir entre todos, en fin. Todo ese bla 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 nos lo conocemos de memoria y es asumido pues por casi toda desde luego por casi todos nuestros políticos, ¿no? Entonces, nosotros ahora cuando hablamos de crisis sistémica, hablamos de crisis sistémica en un doble sentido, ¿no? Por un lado es una crisis sistémica, como sabéis, pues porque afecta a casi todo, o sea, crisis políticas, crisis ecológicas, crisis sociales, crisis financiera y económica, pero además entendemos que estamos en un punto de esos momentos que ha habido en la historia, a lo largo de la historia, y no se trata de ser catastrofista, sino de ver un poco la realidad que nos rodea, en la que probablemente un cambio importante se avecina, y depende mucho de todos y todas nosotros, de cómo podamos posicionarnos para que eso no camine hacia más problemas y más dificultades para el ser humano y para nuestro entorno. Desde la perspectiva, por ejemplo, de la crisis financiera, está claro, ahora mismo la crisis financiera, o sea, la economía financiera puede estar como aproximadamente 16 veces por encima de la llamada economía real, se calcula que entre 16 y 20 veces. Y esto no tiene ningún tipo de, es relativamente sencillo de entender. Cuando uno quiere un crecimiento exponencial necesita, por ejemplo, las burbujas son necesarias. Cuando no tienes algo físico ya sobre lo que crecer, necesitas burbujas. Ocurrió con Internet, o sea, ocurrió con las .com, ha ocurrido con la burbuja inmobiliaria. Es probable que la próxima burbuja pueda ir dentro de unos años con el tema de todo lo que tiene que ver con los derivados de la ecología, es decir, con los productos de las emisiones y todo esto, ¿no? Quiero decir, entonces, bueno, que sepamos que de alguna manera si queremos seguir, o nos quieren seguir vendiendo la idea de propugnar el crecimiento, que sepamos qué es lo que nos espera, ¿no?, en los próximos años. La crisis económica, por supuesto, está unida a la financiera, pero no solo, y además tiene bastante vinculación también con otra cosa de la cual no se habla mucho, que es la crisis energética. Una crisis energética que la tenemos aquí y no tenemos más que ver tampoco porque en los últimos años las luchas por los lugares donde se encuentran los recursos más fuertes en cuanto a petróleo, gas y gas sobre todo, pues es donde están las guerras. Son básicamente, aunque no solo, pero son básicamente guerras por el control de recursos que cada vez son más escasos. Como luego no creo que os lo cuente y me va
me daría pena, ¿no? Esto sí que quiero hacer solamente un pequeño laboratorio sobre la cuestión del pico del petróleo. No está claro si estamos en el pico del petróleo, lo que sí que está claro es que hay un pico del petróleo, y un pico del gas, y un pico del carbón, y un pico del uranio, es decir, son recursos no renovables, a escala humana son recursos no renovables. Con lo cual, bueno, importa bien poco si estamos ya en el pico, como opinamos algunos, o no estamos ya en el pico del petróleo. Lo que es claro, y son datos, es que de los 95 países extractores de petróleo, 64 han pasado de su pico, es decir, sus yacimientos no dan más petróleo. No pueden aumentar más su oferta. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, y además que sepamos que, por ejemplo, cuando el tema de la burbuja inmobiliaria, cuando estalló en Estados Unidos, coincidió de hecho con el precio más alto del petróleo en el 2008. Bueno, hay un montón de páginas que os he puesto por ahí que podéis consultar, de geólogos, de gente que se ha dedicado a estudiar pues todos los yacimientos petrolíferos. Ojo, el pico del petróleo no significa que el petróleo se acaba, hay muchísimo petróleo. Lo que se acaba es el petróleo a un precio barato, y el petróleo que tiene una tasa de retorno energético fuerte y alta, ¿no? Luego, si queréis, podemos hablar un poco también de ese tema. Por supuesto, una crisis ecológica de la cual no os voy a descubrir nada, cambio climático, recursos que exceden la capacidad de cada una de las regiones en las que vivimos, una crisis política y social evidente, en la que las decisiones cada vez se toman de manera más alejada a donde estamos las personas. Yo creo que casi ahora mismo pues cada vez tenemos menos cosas sobre las que poder decidir, y bueno, es una de las luchas que yo creo que, por ejemplo, el 15M y otras gentes, ¿no? Pues estáis, yo creo que implicados, o estamos, implicados en el tema. Y bueno, un montón de cosas, la crisis de los cuidados, de todo ese trabajo que comentábamos antes invisibilizado, que no solamente no se le está dando solución, sino que de hecho la situación actual lo único que está haciendo es agravarla, entre otras cosas porque nosotros estamos, o hay gente que está asumiendo cuidados aquí en el norte y a su vez está dejando descuidados o cuidados por otras personas, que además generalmente también son mujeres, en el sur, ¿no? Entonces bueno, tenemos un panorama un poco negro, pero eso no significa que no podamos hacer muchas cosas y que no podamos salir de esto, ¿no? Pues esa era una pequeña introducción. Bueno, en realidad lo que os voy a seguir contando tampoco va a ser mucho más largo que esta pequeña introducción, pero sí que quisiera empezar un poco pues para aquella gente que me ha comentado, pues sí, coméntalo y tal, que es el tema de dónde viene el término de crecimiento, ¿no? No es algo nuevo, aunque últimamente parece que se va a hablar un poquito más, pero no es algo nuevo, ¿no? En los años 60 y 70 del siglo pasado ya hubo un montón de tanto activistas como pensadores, filósofos, economistas, que hablaron de los límites al crecimiento, de los límites que tiene nuestro planeta y cómo esos límites podían estar subvertidos. Por ejemplo, bueno, pues yo os he puesto algunos en las hojas, pero bueno, pues Georges Kurroegen, Ivan Illich, Cornelius Castoriadis, toda la pequeña legión de neomarxistas como André Gorz y otra gente, pues de alguna manera entraron por esa vía, ¿no? Georges Kurroegen es especialmente destacable porque es el padre de la bioeconomía, es decir, aquello que no nos enseñan en la facultad es que la economía tiene que operar dentro de la biosfera, es decir, todo aquello que hace el ser humano opera por pura ley física dentro de la biosfera y no puede operar como si la biosfera no existiera, ¿no? Desgraciadamente la economía funciona como si la biosfera no existiera, puesto que se basa no en los límites del planeta sino en el beneficio. Había otro economista que se llama Kenneth Boulding, que en el 73 dijo la famosa frase de el que cree que es posible un crecimiento infinito en un planeta finito o está loco o es un economista, ¿no? Bueno, pues es una frase que siempre nos gusta citar. Y bueno, la verdad es que no sé hasta qué punto, pero que sepáis